Iniciamos Pauta Electoral, les comentamos cuál es la encuesta de hoy publicada en nuestro fanpage Vive Upao TV. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas en Trujillo? Respóndanos a través de Facebook, nos encuentra como Vive Upao TV. Y fuimos a consultar qué opinan los trujillanos en las calles sobre este tema, las principales problemáticas de nuestra ciudad. La percepción ciudadana reconoce como principal problema a la delincuencia. Veamos. A menos de 20 días de realizarse las elecciones municipales y regionales en 2018, gran número de trujillanos aún no decide por el candidato que votará. Pero lo que sí tiene claro son las principales problemáticas en la ciudad. Entre ellas destacan la inseguridad ciudadana, la contaminación y el caos vehicular. La principal deficiencia que tiene Trujillo es la inseguridad. Se vive una inseguridad tanto de lo que es con la delincuencia y también con el sistema financiero que se vive cada día, ¿no? La seguridad ciudadana, primero, la basura, los parques, y jardines, etcétera, ¿no? Es una serie de problemas que hay. Seguridad, sí, inseguridad. No hay seguridad acá. Andamos todo con temor. Inseguridad, pues, compañero. Y bastante también la gente que bastante botan basura. Yo tengo el problema que toda la mañana desaparece de monte frente a la casa. Por acá o en esta zona hay bastantes que construyen y los de montes los botan en los tricicleros esos y ellos dan la vuelta a la esquina y te lo tiran en la puerta. La contaminación, el caos vehicular y lo que es también la delincuencia, ¿no? La delincuencia que día a día crece. Bueno, por donde yo vivo, sí recogen la basura, pero hay sitios que no, pues no, como en el caso de la Hermelinda, donde es un desastre, toda una contaminación total. La limpieza, los parques secos, que no hay agua, no llega el camión con el agua. Hace unos años atrás iban dejando 2 días a los parques y ahora están secos. Si ustedes lo ven, no hay nada de partes verdes. La contaminación, la basura, la gente que no colabora, son varias cosas en realidad. La corrupción, hermano, la corrupción. El día que desaparezca la corrupción, van a haber mejores horas, el Trujillo va a estar limpio, va a solucionarse todo, hermano. Así que lo primero que debe desaparecer es la corrupción. Si queremos que Trujillo se convierta en una ciudad limpia, segura y ordenada, así como todos sus distritos, es importante que en las próximas elecciones ejerzamos un voto responsable y consciente. Averigüe acerca de las propuestas de los candidatos, compare sus hojas de vida y experiencias. En definitiva, conozca más acerca de las nuevas autoridades que tomarán las riendas de la ciudad, ya que quien sea elegido solo depende de nosotros. Y como apreciábamos en la respuesta de los ciudadanos trujillanos, nuestra ciudad todavía tiene muchos retos pendientes, muchos problemas por solucionar y también oportunidades para desarrollarse. Para conversar al respecto me encuentro con el decano del Consejo Regional de Decanos de la Libertad de Colegios Profesionales, el doctor Javier Castillo, quien además coordina el Comité Pro Referéndum en nuestra región. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de saludarte y estar acá en Upao Noticias. Muchas gracias. ¿Coincide con el sentir de los ciudadanos que han sido cuestionados aquí por Vive Upao TV? Ellos consideran que el tema de la delincuencia, la seguridad ciudadana, el manejo de residuos sólidos y la gestión del transporte público son los problemas más urgentes y de prioridad para resolver en nuestra ciudad. ¿Cuál es su opinión? Sí, plenamente. Yo creo que es el sentir común y cotidiano de todos los que trajinamos o vivimos en esta linda ciudad que fue Trujillo. Yo soy trujillano de nacimiento y me acuerdo que era la ciudad más limpia, la ciudad más culta, ¿no? Y la ciudad segura también. Lamentablemente todo eso al transcurrir los años ha cambiado, ¿no? El desarrollo económico a veces trae como consecuencia también el problema de la inseguridad ciudadana. Mal manejado, mal llevado y también el caos vehicular y todos los problemas que trae como efecto residual, digamos, lamentablemente, ¿no? Claro, estaba escuchando muy interesado por las opiniones de los ciudadanos y en verdad todos tienen algo de razón y sería bueno que se escuche. Yo pienso que el clamor del pueblo es el clamor, la voz que deberían escuchar aquellos que postulan a un cargo público, ¿no? Porque generalmente, ¿qué sucede? Tendríamos un discurso demagógico, ¿no? Planteamos soluciones a los problemas que ya conocemos, pero no decimos cómo, ni quiénes nos van a acompañar. Yo concibo que el éxito de una gestión, para que sea efectiva y transparente, coincide o debe basarse en un trabajo en equipo.
Si bien es cierto, debemos tener un alcalde o un presidente del gobierno regional como líder, y eso es algo que lamentablemente tengo que decirlo, falta liderazgo en nuestra comunidad, ¿no? El hecho de llevar buenos técnicos, buenos asesores dentro del equipo de trabajo, abordando cada uno de estas deficiencias o temas que tenemos, yo creo que traería un éxito en la gestión. Justo ayer comentábamos con especialistas en marketing político y campañas con políticos, campañas comunicacionales. Ellos nos expresaban que faltaba eso, la preparación y gestión pública, la capacitación en el tema que va a ser su trabajo por los próximos 4 años que están aspirando estas autoridades o estos candidatos. Entonces hay que prepararse, hacer la tarea para poder cumplir este rol. Es una gestión bastante ardua y que demanda esa vocación de servicio, y por eso se dice que un político debe servir al pueblo y no servirse de él. ¿Considera que hay esa vocación en la región o podemos escoger bien? No creo. Lamentablemente, en los últimos años, que he estado bastante expectante del desarrollo y participación de todos aquellos que les ha correspondido ocupar cargos, he visto que no hay ese interés o esa vocación de servicio. Más bien al contrario, ¿no? Hay un deseo de servirse. Y eso lo vemos. Producto de esto es los fenómenos de corrupción, ¿no? Y lo que has hablado de gestión pública me parece interesante. Por eso es un equipo. Las personas que asuman este rol, como en cualquier trabajo, deben cumplir con un perfil que esté de acorde a las necesidades de la ciudad. Lamentablemente no existe. Porque lamentablemente también no es atractivo el trabajar por el tema de remuneración para los profesionales, digamos, de alto nivel. No es muy atractivo el sueldo para ellos, pero también prefieren irse por eso a trabajar en el sector privado. Sí. Debería crearse los incentivos para que los profesionales capacitados también quieran, también como un aporte a su país, brindar esta labor pública en el sector público, porque también es bastante tedioso y bastante burocrático, y para poder cumplir un rol verdaderamente destacado y ver mejoras en la ciudad. Nosotros a nivel de los colegios profesionales, desde el año pasado hemos coincidido en dar nuestros aportes con los mejores técnicos que tenemos en cada uno de los campos o aspectos a los que nos convoquen. Lamentablemente no fuimos escuchados, y creo que cualquier profesional que llega a tener cierto nivel o cierto éxito, le nace su corazoncito por la región, por Trujillo, y estamos dispuestos a aportar. Aportar en el sentido de la veeduría, que es un aspecto importante, y también reforzar algunos aportes técnicos. Lamentablemente nunca fuimos requeridos. Desde el año pasado, hace 2 años, a raíz del fenómeno del niño costero, ofrecimos nuestros servicios. Presentamos proyectos. Al gobierno regional y hasta Lima, provincial. Hasta Lima, cuando estaba la primera autoridad, no me acuerdo ahorita el nombre, me entrevisté personalmente con él y le llevé un proyecto interesante. Lo malo es que no aprendemos a trabajar en equipo. La Cámara de Comercio, a través del CUS, ¿no?, que es un comité urbanístico sostenible, donde tengo el honor de participar, presentó un proyecto bastante interesante, que era similar a los que había en otros países. Pero, ¿cuál era la barrera? Aparentemente, el costo. Pero si nosotros no planificamos o no nos proyectamos para una ciudad a 50 años, vemos el caos que vive nuestro país. El caos, por ejemplo, urbanístico, territorial, de transporte. Un crecimiento vertical terrible. Es terrible. Donde antes había una casa donde vivía una familia de 6 o 7, ahorita se ha convertido en edificios donde viven 6, 8, 10 familias. Con un mínimo de 4 integrantes por vivienda. Y ese desarrollo ha sido, pero galopante. Colapsan los servicios básicos. Por supuesto, el alcantarillado. Sí. Entonces debemos de pensar y proyectarnos para 50 años. Y ese proyecto, lamentablemente, que no ha sido objeto, ni siquiera lo han mirado, es un proyecto bastante interesante. ¿Cómo es? Respetar la naturaleza. Y no podemos variar nosotros el cauce del río. En el cauce del río, hacer que esto vaya de forma subterránea, ¿correcto? Cuando vienen las lluvias, que no son muy frecuentes, va a servir para encauzar el río hasta donde debe desembocar, que es el mar. Y cuando esto no se utiliza, va a servir de vía de transporte para el parque automotriz. Una doble función. Exacto, y ganamos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Una inversión alta? Sí, pero lamentablemente no pensamos así, ¿no? Y se ven el problema también, cosas que podrían parecer absurdas y se replica en diferentes regiones del país, que hay un divorcio entre el gobierno local, provincial, municipal y el gobierno regional. Sí. Y eso pues impide el crecimiento y el desarrollo
y perjudica a los ciudadanos finalmente. Lo vemos ahorita con esta crisis de poderes. Sí. Poder judicial enfrentado con el poder ejecutivo y con el poder legislativo, ¿no? Entonces, así como se va a trabajar. Es imposible porque hay intereses, y eso sí hay que decirlo, ¿no? Hay intereses muy fuertes de por medio también. Es un tema muy amplio y muy interesante para ir hablándolo con más amplitud. Sin embargo, usted en su rol de decano de colegios profesionales comparte con todos los profesionales en diversos ámbitos, y también han planteado ustedes alguna propuesta de solución para el tema de la seguridad ciudadana, para impulsar la seguridad ciudadana, que es un tema tan preocupante. Yo quisiera ver esto, tener un abordaje un poco más amplio. Estábamos conversando con el decano del Colegio de Economistas, Alejandro Inga, y con Víctor Lau, del decano del Colegio de Médicos. Entonces, de repente, el tiempo de referéndum no sé si nos alcanzará. Pedir que vayan los candidatos a alcaldes, pero con sus técnicos, y debatir estos 4 temas, por ejemplo, que ustedes han enfocado, soluciones, ¿no? Sería interesante. Y donde ellos no puedan, no solamente el candidato en el debate, con su grupo técnico, porque es muy importante. Yo siempre digo, el trabajo es en equipo, ¿no? Entonces, yo debo conocer quién es el experto en transportes, quién es el experto en seguridad, quién es el experto en limpieza pública o saneamiento, ¿no? Y que plantee cuáles son las soluciones o los temas a abordar cuando asuma el cargo. Y nosotros hacemos una réplica, pero yo trabajo en el sector salud, puedo abordar esos temas, igual que médicos, obstetrices. ¿Cuál es la idea? De ir construyendo una cultura de trabajo en equipo. Y sobre todo porque estos técnicos, estos funcionarios de confianza, podría decirse actualmente, o también puede ser por meritocracia, no postulan, no tienen elección popular, entonces la gente no conoce y no están subidos en plataformas de, por ejemplo, jurado de elecciones, todos sus datos, como siguen los candidatos que están actualmente toda su hoja de vida. Y sería bueno conocer a estas personas. Exacto. Que son las que van a hacer la labor ejecutiva, a tomar decisiones también. Así es. Y debe ser gente preparada, ¿no? Gente preparada, y como yo siempre digo, cualquier trabajo que te piden, aparte de tu perfil, te piden también antecedentes judiciales o penales. Debería pedirse eso también. Miren la vergüenza que pasamos, ¿no? En el legislativo. Personas que no han terminado ni sus estudios, ¿no? Y aducen que han hecho su baile de promoción o su cierre de promoción con 2. Es absurdo. Qué vergüenza, ¿no? Sí, temas lamentables, porque más vale decir la verdad, si la Constitución no prohíbe, ¿no? Claro, y debería haber requisitos, yo siempre pienso eso, ¿no? Haber desempeñado, al menos tener experiencia en el ámbito administrativo público y con transparencia, no presentar procesos administrativos ni denuncias. Yo creo que por ahí comenzaríamos a cambiar. Y lo que es más, que sea de servicio. Yo diría que no se le pague a nadie, ¿no? Yo diría que no se le pague a nadie. Pocos postularían a esos cargos, porque sí, se ha trastocado totalmente el fin de la labor política. Antes, por ejemplo, la labor pública, el ser elegido alcalde era el buen vecino y no tenía sueldo, ¿no? Ahora todos se pelean por el sueldo. Y que tenga trabajo. Porque generalmente si no tiene un sitio donde se desempeña, bueno, válgame Dios, ¿a qué va a entrar, no? Y en otro ámbito, en el tema del manejo de residuos sólidos, también nuestra ciudad también colapsa, ya no hay abasto, no tenemos un relleno sanitario, sino un botadero, hay un proyecto millonario que ha sido postergado y postergado. Eso también es una contaminación y afecta el tema de la salud. Es una bombita de tiempo, porque en cualquier momento eso puede causar una epidemia terrible. Creo que Dios nació en el Perú, de verdad. Porque nos está salvando de muchas catástrofes. Claro, sí, nos está salvando, pero no podemos esperar que suceda, sino debemos de trabajar con prevención, que es algo que también no se hace en el país. Debería ser sus planes de desenvolvimiento o resolución de problemas y un plan de contingencia o un plan de prevención frente a diferentes situaciones. Lo de relleno sanitario me parece interesantísimo tocarlo. Y el punto también que se ve todos los días es el tema del transporte. Estamos imitando a Lima en congestión, en horas puntas, 8 de la mañana, 1 de la tarde, 7 de la noche. Hay en diferentes puntos de la ciudad atolladeros y cuellos de botella con los vehículos terribles. Te comento una anécdota. Estaba en el centro en Ayacucho y me había olvidado unos documentos, tenía una reunión de Conrede en el hospital, en Lasarte, que está cerca. He tomado un taxi de Ayacucho al hospital. Dijeron Ayacucho del centro. Sí, y de ahí a Bolívar. 1 hora me he demorado. ¿Una hora? A las 7 de la noche. Llegaba a las 8 al colegio de administradores. ¿Qué sucede si en ese lapso se presenta una emergencia, un paro cardíaco, por decirlo?
y una ambulancia tiene que transitar por ahí, no llega, ¿no? Es lamentablemente, ya coaccionó, ya también colapsó el área de transportes. Ahí, por ejemplo, sería interesante escuchar, ¿no?, a los técnicos que acompañan a cada uno de los candidatos. Una por el crecimiento desordenado de la ciudad, y aparte también el otro tema es la antigüedad del parque automotor, porque son vehículos contaminantes con más de 30 años de antigüedad. Hubo proyectos para renovarlos, pero también ahí la cuestión técnica de cómo formular los proyectos no se llegó a concretar, y ahora seguimos con esos vehículos antiguos en las calles. Sí, es que hay un afán populismo también acá, ¿no?, para ganar votos, y no me parece que debería ser lo mismo que el hecho de permitir, muchas municipalidades lo han hecho, el crecimiento en las zonas por donde siempre desemboca el problema del embalse de los ríos, ¿no? No deberían construirse ahí viviendas, sin embargo lo han hecho, ¿no? Muy bien. ¿Van a hacer algún evento previo a las elecciones? ¿Ustedes están organizando, tal vez como colegios profesionales? Estamos pensando, ¿cuál es el problema? Que tenemos prácticamente poquísimos días para abordar lo del referéndum, que sí aprovecho para manifestar esto, ¿no? Y vamos a ver si lo coordino esto con 2 o 3 colegios que asuman la responsabilidad de hacerlo. Yo creo que sería interesante, como parte de un aporte de los colegios profesionales, como importantes actores de la sociedad civil, podría ser que hagamos, ¿no? A pesar de poco tiempo, estaríamos nosotros comunicándote para que nos apoyes en la difusión. Muchas gracias, doctor Javier Castillo, decano del Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales de La Libertad, por esta conversación aquí en Pauta Electoral. Nos encontramos mañana.